cumplieron 100 días desde el inicio del conflicto en Medio Oriente, en Israel, tras los ataques de Hamás ese 7 de octubre en la madrugada que dejaba más de 1.200 muertos y el secuestro de más de 240 personas, de las cuales más de 130 todavía permanecen en poder de distintas organizaciones terroristas. Tenemos para charlar de eso aquí a Muki Tenenbaum, es ex fiscal en Jerusalén. ¿Cómo estás, Muki? Buen día. Bien, ¿cómo están ustedes? ¿Qué esperar, no? Digo, por lo menos del conflicto, ¿cuánto más se extenderá en función de los avances que hemos visto en las últimas semanas del ejército israelí ya sobre el sur de Gaza? Bueno, lo primero que seguramente hay que tomar en cuenta es que esto va a durar varios meses. De hecho, parte del ejército israelí se retiró ayer de una de las partes de Gaza, creyendo que se había terminado el trabajo de sacar a la gente de Hamás, y hoy volvieron a tirar de ese mismo lugar misiles. Así que el trabajo va a ser mucho más arduo de lo que parece, mucho más detallado, y esto solamente tomando en cuenta el conflicto regional, el conflicto que pasa entre Israel y Hamás y que claramente está tomando ya una envergadura regional y no sé si no global, ¿no? En esta guerra del otro lado no hay uniformes. ¿Cómo identificar a quienes son miembros de Hamás y quienes son civiles, ¿no? Digo, ese es el gran punto, sobre todo cuando hay críticas de un sector de la política internacional a las víctimas, ¿no? También de la invasión en Gaza. La respuesta es que el uso de escudos humanos, porque ese es el método. ¿Cómo yo hago para usar un escudo humano? Yo simplemente no uso uniforme, nadie sabe si yo soy terrorista o soy parte de lo civil. Y eso dificulta muchísimo el trabajo de Israel, cuya intención es tratar de aminorar todo lo posible o mitigar todo lo posible el daño que se le puede hacer a la población civil. Así que este es el problema con el que está lidiando Israel y que yo creo que vamos a seguir lidiando en otros terrenos más, porque lo de Hamás se va a ir copiando el sistema, porque es un sistema que le permite que unos pocos puedan tener el poder que un ejército no tiene, es decir, la forma claro de ellos de actuar, ¿no? Ayer mismo se daba un atentado, ¿no? Dos ciudadanos palestinos acuchillaban a una mujer de 79 años y producían otros heridos. ¿Hay células, distintas células activas en Israel? ¿Hay una falla en los servicios de inteligencia, uno de los más respetados del mundo, el Mossad? Bueno, la verdad es que Israel está lidiando en varios frentes y es inevitable que estas cosas ocurran porque son lobos solitarios, son gente que toma una decisión en forma independiente de hacer un atentado como el de ayer. Hirieron a 25 personas, se salvaron un grupo de chicos que estaban parados en una estación. Los ataques del 7 no fueron lobos solitarios y ahí se le endilga a la inteligencia muchísima responsabilidad, el no haber previsto esto. Absolutamente. Los errores de inteligencia fueron muy graves el 7. Se van a investigar y se están investigando, pero se van a investigar, por supuesto, cuando haya más un momento más de paz, que se pueda trabajar, porque es mucho más difícil. Aparte, acusar en este momento a esos que están a cargo de tu defensa no es una buena táctica. Claro. Y eso se entiende en Israel. Está el gobierno, que por supuesto que es responsable. Netanyahu es sin duda responsable de todo lo que ocurrió. Y eventualmente yo supongo que deberá dimitir. Y esto claro, eso es cuando, ¿no? Digo, esa es la gran pregunta, un Netanyahu que no es muy proclive a dejar el poder. No, por supuesto, nadie es proclive a dejar el poder y Netanyahu en eso excele. Pero no es por eso, el tema es que no se cambian caballos a mitad del río. Es decir, nadie va a cambiar el primer ministro en medio de una guerra, no va a pasar. Pero sí está claro, él tiene hoy una popularidad de un 15%, que es ínfima para Netanyahu. Y ha recibido muchísimas críticas también, ¿no? Sobre todo de quienes, los familiares de las víctimas, que reclaman también que se vuelvan a tomar las negociaciones para recuperar a los rehenes. Esta es yo diría la parte más dura, más difícil. ¿Qué se decide? ¿Qué es más importante? ¿Tratar de salvar a los rehenes y parar la guerra, o evitar que jamás siga existiendo como organización y que vuelva a hacer esto una y otra vez, como prometió que lo va a hacer, además, porque las declaraciones fueron: lo vamos a seguir haciendo? Así que esa decisión, no me gustaría estar en los zapatos del gobierno israelí, que tiene que tomar esa decisión terrible.
que supongo que mientras tanto la mayoría del gobierno está por seguir con la operación, con la idea de apretar, por llamarlo de alguna forma, de crear presión sobre Hamás para que Hamás libere a los rehenes. ¿Y esa presión cómo se ejerce? ¿Se ejerce a través de quienes se financian a Hamás, por ejemplo, de algunos de sus socios, como el caso de Qatar, por ejemplo? Bueno, esto es parte de las cosas que Israel no puede hacer. No tiene acceso. Los Estados Unidos podrían hacerlo. Y Qatar es uno de los grandes aliados de Estados Unidos. Tiene una base muy importante que está frente a las costas de Irán. Así que hay un tema estratégico, otra vez, la geopolítica. La geopolítica, y se va agrandando. Pensar que todo está ocurriendo en la Franja de Gaza es... No, es que claramente no. Ha habido obviamente también algunos bombardeos desde Cisjordania, los misiles que llegan desde el sur con los hutíes desde Yemen, y obviamente el frente más importante, porque es quien mejor armado está, en el norte con Hezbollah. Hezbollah. Por supuesto que detrás de esto está Irán. Si uno elimina el problema iraní, todos los demás se desmoronan solos. Ninguno de ellos pueden aguantar sin el apoyo iraní. Una de las posibilidades que podría hacer los Estados Unidos frente a los hutíes es bloquear los puertos iraníes, no permitir que los barcos iraníes puedan salir. Primero, para llevar municiones y segundo, para ahogar económicamente a Irán y obligarlo a dejar de apoyar a organizaciones terroristas como Hezbollah, como Hamás y como los hutíes. Irán, hablabas de Irán, este año tiene elecciones, ha tenido un atentado también en el último mes, hace 2 semanas. ¿Puede que esto modifique el escenario también en Irán? No, las elecciones en Irán son entre dos candidatos que son prácticamente lo mismo. Todos los demás son vetados. Ellos vetan Irán está manejada por los religiosos, por los mulas. Y los mulas deciden quiénes son los candidatos, y en general los candidatos son 2 que son parecidos entre ellos. Y la gente tiene la ilusión de votar una democracia. Claro. Gracias, Muki. Muki Tenenbaum, ex fiscal en Jerusalén, un poco repasando lo que da, ¿no?, este conflicto en Medio Oriente.